Se escucha, ¿verdad? Qué bien. Voy a pedir disculpas, porque es mejor pedir disculpas por adelantado que quedarse aquí postrado, ¿verdad? Entonces, Dios ha venido trayendo a mi vida ciertos procesos que han sido difíciles. Siempre he sido normalmente sano, pero en los últimos tiempos ya, no sé, año y medio, Dios nos ha permitido pasar por un proceso que todavía yo le sigo preguntando al Señor, ¿y qué? ¿Verdad? Y cuando le pregunto al Señor, ¿y qué? Me manda cantos como el de la mañana. Todo está bien, todo va a estar bien. ¿Está apagado? ¿No? ¿Está encendida? ¿Se está escuchando afuera? ¿Lo escuchan? Yo creo que sí estaba, pero creo que no. Sí, lo que no es monitor, pero no me importa, no me preocupa. Ok. Y tengo un hermano más chineador de la cuenta, entonces. Gracias, Marvin. Te regalo esto. Sí, está bien. Gracias. Muy bien. Decía, el Señor ha venido permitiendo que pasemos por algunos procesos no solamente de salud, de aspectos de otra índole, realmente, si, como decía Marvin en la enseñanza, si yo hubiera presupuestado en mi vida que en este tiempo íbamos a estar así, nunca lo hubiéramos, yo nunca lo hubiera presupuestado de esta manera. Porque, a ver, ¿a quién de los que está aquí le gusta estar enfermo? ¿Verdad? A nadie. Todos queremos buena salud, ¿verdad? Y todos siempre nos hacemos los más fuertes posibles. Pero bueno, el Señor, porque Él es así, Él es soberano, ¿verdad? Él es soberano y entonces Él hace lo que Él quiere. Cuando Marvin me invitó, yo decía, Señor, ¿y qué? ¿Verdad? Porque cuando uno está en ciertos procesos, hay momentos en que uno tal vez no tiene mucho que decir, porque está en ese proceso en donde Dios lo tiene enseñando. Ahora, normalmente cuando un pastor está en procesos, lo primero que la gente se pregunta siempre es, ¿qué habrá hecho? ¿Qué pecado? ¿Qué hizo para que esté ahí metido? Y algunos hasta yo sé que ustedes no, pero algunos seguro hasta dicen, qué bueno, ya se lo merecía. Pero doy gracias a Dios de que, por lo menos en mi vida, no es un tema de pecado, no es un tema de cosas malas, es simple y sencillamente, lo voy a decir a lo tico, porque a Dios le dio la gana enseñarme algo que todavía no he podido descifrar, o que todavía Dios no ha dicho, esto es, Tony, por eso te tengo ahí. Bueno, entonces, como Él es así, y así lo amamos, ¿verdad? Como digo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en este tiempo de salud, en la espalda, en otras cosas del cuerpo, hace más o menos 3 semanas, empecé a tener algunos problemas de mareo serios. Y como buen macho, decir, aquí me sostengo. Y no, al inicio de esta semana tuvimos que recurrir al médico ya porque ya era insostenible. Ya ni estando acostado, ni con los ojos cerrados, ni agarrado de la cama, ya los mareos no se podían guardar. ¿Es vértigo? No sé, porque todavía el doctor no ha dicho. ¿Es un problema del oído? No sabemos. ¿Es un problema cerebral? Tampoco sabemos, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios tiene control. Yo doy gracias a Dios que Él tiene el control. Y nos lo muestra día a día en muchas formas. En mi caso, por ejemplo, Dios me lo mostró con solo los primeros cantos de esta mañana. Él fue realmente muy directo. Las últimas palabras de mi esposa cuando salimos de la casa fue,
papi, tranquilo, todo va a estar bien. Y eso fue, digamos, el lema de los cantos. Por esa razón es que me siento, porque si lo hago de pie, es muy posible que tal vez hubiéramos tenido que correr 3 o 4, tal vez 5, para poder levantarme y poder sentarme. Entonces yo le decía a Marvin, es mejor así de una vez desde el inicio y con esta vamos a poder estar. Hoy quisiera hablar desde la carta de Tito. La carta de Tito en el capítulo 3. Vida o muerte. Muchos cristianos hablamos de que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, que en nuestras palabras está el poder de la vida y de la muerte. Pero resulta ser que no es solamente con nuestra boca en donde está el poder de la vida y de la muerte, sino también con nuestras acciones. Porque a veces nuestras acciones son tan fuertes lo que dicen que no dejan escuchar a la gente lo que yo les estoy diciendo. Como por ahí dicen, lo que hacemos con la mano lo borramos con el codo. Como hijos de Dios necesitamos entender que todo lo que hacemos, y bien terminó el pastor concluyendo la lección de hoy, todo es por Él y para Él, todo es de Él, mi vida completa se la debo a Él. Así es que desde esa perspectiva tenemos que entender entonces que lo que yo hago y muestro a la gente afuera es un tema de vida o muerte. Porque yo puedo hablar mucho de Dios y puedo hablar mucho de la Biblia, pero si lo que yo vivo es algo diferente y contrario a lo que yo digo, los que están viéndome, en lugar de poder creer en Dios, van a empezar a rechazar a Dios y no lo van a querer aceptar. Porque una cosa es lo que digo y otra es lo que hago. Tito, capítulo 3, del 1 al 8, que no sé si vamos a poder terminar los 8 versículos, pero Tito del 1 al 8, en primera instancia, el libro de Tito, toda la carta de Tito, es una carta muy pastoral, pero también es una carta muy doctrinal. Es una carta complicada, bien complicada, porque Pablo no se dejó nada guardado para decirle a los cristianos o a los hijos de Dios en Creta lo que tenían que hacer. No se los dijo muy suavemente, ni se los dijo como para que pudieran adivinar. Fue muy directo, fue muy claro con todo lo que Pablo tenía que decir. El capítulo 1, hay algunas situaciones especiales con respecto a los diáconos y obispos y cosas de ese tipo. En el capítulo 2 es un capítulo totalmente doctrinal. Pero en el capítulo 3 tiene que ver con nosotros. Y tiene que ver con la gente de Creta, y empieza en el versículo 1, que voy a leer para ustedes, el versículo 1 hasta el 8, y oramos. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza,
para que en los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dios, permítenos que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo que ha sido derramado en abundancia en nuestro corazón, traiga luz a nuestra vida, arroje luz a nuestro entendimiento. Y no solamente luz, sino fuerza, deseo, anhelo de poder obedecer tu palabra. Guíanos en este tiempo, papá. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como dije, esta carta es una carta difícil. Este pasaje del 1 al 11, es una de las declaraciones más completas que hay en el Nuevo Testamento sobre cómo debe vivir un cristiano o un hijo de Dios en la sociedad. Es una declaración para hoy, literalmente, punto a punto, sobre cómo nosotros, los hijos de Dios, debemos de vivir en la sociedad. A Pablo le explica a Tito que la salvación no se gana haciendo cosas buenas, sino que las buenas acciones demuestran que Dios ya transformó nuestra vida. Yo hago buenas acciones para mostrarle al mundo qué es el Dios que está en mí, y no para poder ganarme ningún favor de Dios. ¿Estamos? Esta es la idea de Pablo a la iglesia de Creta. Entonces, lo primero que tenemos que ver o que hay allí son hijos ejemplares. Hay hijos ejemplares. Es un testimonio como hijo de Dios ante el mundo. Versículo 1 al 2 empieza a decirles: recuérdales, ¿qué dice? Que se sujeten a autoridades. Y en este momento en Costa Rica hay una revoluta, ¿verdad? Hay una revoluta, pero en este sentido bien difícil. Hay luchas espirituales que están peleando el territorio costarricense. No lo vean políticamente, hermanos. No vean si es verde y blanco, si es de la unidad, o si es del FA, o es del PA, o es del MA, o no sé qué. Simplemente es una lucha. El enemigo está luchando por el territorio nacional. El enemigo está queriendo gobernar, dirigir, dividir este país para que haya entre nosotros muertes. No debemos de meternos mucho en política, pero la Biblia dice que nosotros debemos de sujetarnos. Es que yo no voté por él, no importa, tiene que sujetarse. Es que no es de mí, tranquilo, sujétese. Porque usted al sujetarse y al orar por las autoridades no se está volviendo a ese grupo político, sino que lo que está haciendo es obedecer a Dios, obedecer al Padre y poder hacer toda buena obra. Lo segundo dice que no difamen a nadie. Esto es para los hijos de Dios. Versículo 1 y 2 es para los hijos de Dios. Recuérdales, dice, segundo, que a nadie difamen. Que a nadie difamen. Que no sean pendencieros, sino amables. Pablo recuerda a Tito que los hijos de Dios de Creta deben destacar por ser ciudadanos ejemplares. Eso es para nosotros. Como hijos de Dios debemos de ser ciudadanos ejemplares en nuestro país, ser ciudadanos ejemplares, sumisos a las autoridades civiles, porque, no es que se base en que sean perfectas las autoridades, sino más bien en que respetarlas es respetar el plan permitido por Dios. Y esto es interesante, porque Dios tiene a la presidenta que tiene. Ahí la tiene, Él la puso. Nos guste o no nos guste, la puso.
y por lo tanto yo debo respetarla. Y yo debo respetar la voluntad de Dios. Y debo de amar esa voluntad de Dios. Y debo de hacer lo que Él dice que yo debo hacer. Un ciudadano ejemplar. Ahora, como hijos de Dios, debemos reflejar externamente lo que está en nuestro interior. No podemos hacer nada afuera sin que sea lo que esté dentro. No podemos hablar de Dios, no podemos hablar del poder de Dios si no lo tenemos. Lo podemos copiar, lo podemos imitar, pero si no está en mí, yo no puedo hablar de ese poder de Dios. Marvin dijo con toda claridad, yo no puedo declarar a nadie sano, pero si yo creo que el Dios que está en mí es capaz de sanar, yo puedo llegar y orar por la persona. ¿Para qué? Para que Dios, el Todopoderoso, actúe a través de mis manos o de las suyas, haciendo el milagro que Él quiere hacer. Pero algunos no oran porque le tienen miedo a que no se resucite, o a que no se sane, o a que le echen la culpa, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, usted y yo somos unos instrumentos. Somos instrumentos y el mundo necesita instrumentos para poder para poder mostrar a este Hijo de Dios. Como iglesia necesitamos de una manera integral este proceso. Es un equilibrio que busca cada hijo de Dios, una transformación a la imagen de Cristo. Ese es un proceso que tenemos todos como hijos de Dios que llevar, una transformación. Lo segundo entonces que Pablo muestra en este pasaje es un contraste y lo dice en el versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Parece que se nos ha olvidado de lo que fuimos, ¿verdad? Y entonces alguien que miente nos cae mal, o alguien que huele a cerveza, decía por ahí, alguien que huele a pico carraco, mejor ni le hablamos, ¿verdad? Mejor ni le hablamos del Señor. Dios guarde abrazar a alguien. Me acuerdo hace muchos años atrás, cuando todavía podía hacerlo, íbamos camino para la iglesia y en medio del camino había un borrachito que había alguien atropellado y estaba tirado en el piso, pero como era un borrachito, el mismo que lo atropelló se fue. Y iba pasando por ahí y bien enchaquetado. En ese momento yo usaba saco y corbata. Y entonces me quito el saco y me dice mi esposa, ¿qué vas a hacer? De arrodillarme ahí, a orar por él. Y por lo menos pongo el saquito para no lastimarme las rodillas, ¿verdad? Pero tranquila, hay que orar por él. En media calle, sangriento, borracho o no. Porque usted no sabe y desconocemos muchas veces la capacidad del Espíritu Santo para poder hablarle a aquella persona en medio de su embriaguez, en medio de su dolor. El Espíritu Santo llega y habla con aquella persona. Tal vez usted no lo cree, pero Él sí lo hace, porque Él es todopoderoso. No depende de mí, depende de Él, ¿verdad? Entonces dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, y no nos gusta, insensatos. Oiga, si Pablo envía una carta de estas, con estas palabras a nuestra congregación en nuestros días, yo creo que lo rechazamos. Yo creo que se la devolvemos y con una respuesta un poquito más concha de lo que él está poniendo. Son palabras muy fuertes. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. Por eso muchos tardaron en venir a Cristo. Porque eran esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo en malicia, en envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hermanos, eso era lo que éramos.
Hoy día yo no puedo aborrecer a ninguno de mis hermanos, aunque a veces sí sea. Yo no puedo aborrecer a ninguno de los que está aquí. No puedo. No debo. ¿Por qué? Primero porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Y todos, perdón la expresión, tenemos rabo que nos majen. Todos tenemos en el pasado algo que no nos hace sentirnos orgullosos. Todos. Entonces necesitamos esto. Necesitamos entender que éramos. Ese contraste es importante. No olvidar, yo no sigo viviendo del pasado. Una cosa es aquello de que por 20, 30 años yo conocí un pastor que predicaba y cada vez que predicaba le salía lo mismo. Es que yo hice tal cosa, es que yo era tal borracho, yo hacía tal cosa. Ya cansaba, ya era bastante cansado. Sí, fuimos, pasado. Pero eso nos debe de ayudar más bien a ver cómo ayudamos a otros más que volvernos para atrás. Pablo menciona lo que éramos y en el versículo nos habla sobre vivíamos en esclavitud espiritual engañados. Hermanos, ¿cuántos de los hijos de Dios que están en las iglesias están todavía viviendo engañados por el diablo? ¿Cuántos? Porque el diablo usa la palabra de Dios para engañarnos. Y muchos están engañados. Todavía en una esclavitud espiritual. ¿Verdad? Yo como les explicaba al inicio, yo me debatí entre sentarme o jugármela de pie. Es un debate espiritual, ¿verdad? Porque el diablo puede decir, mire, ahí no lo tengo sentado, sí, pero no me tiene callado. Había un muchacho que le decían Piojo, y había otro que era muy necio, y dice que llegó y solo Piojo y Piojo lo metió al agua, y ya cuando estaba consumido arriba le hacía así, ¿verdad? Bueno, yo creo que yo soy uno de esos que el diablo puede tener donde quiera tener, pero yo sé que no tiene ningún poder sobre mí. Por eso dije, Dios me ha sometido a un proceso. No estoy confesando nada con respecto al diablo. Lo segundo es que tenemos que vivir aprendiendo a controlar los placeres. Esto es parte de lo que Pablo le dice a Tito que le diga a la iglesia de Creta. Debemos aprender esta corrupción emocional que hay, a controlar estos placeres. Tengo la de 32 pulgadas, pero ya quiero la de 50. Y es que tengo licuadora, tengo extractor de jugos, tengo una picadora, pero ahora hay una nueva, una ninja que hace todo, yo la quiero. Son cosas que nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a... Lo peor de todo es que nos sentimos mal porque si no la tenemos y vemos que otros sí la tienen, entonces somos envidiosos. Éramos. Lo tercero que Pablo le dice a Tito en este pasaje tiene que ver con el corazón del evangelio. No, cuando digo corazón, no es el centro mismo en sí, porque entendemos que el centro mismo es Jesús y que la obra de salvación es solamente, única y exclusivamente Dios. No hay otro que haga algo que pueda hacer algo diferente. Traté de buscar otra palabra, pero el corazón es lo que da vida. Y lo que yo hago, o lo que aparece en este texto, del 4 en adelante, veo yo que es la parte, vivida, lo que yo tengo que hacer.
Pero dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ya todo lo que fuimos, todo lo que éramos, eso pasó. Toda la gente en Creta estaban oyendo el nuevo mensaje de salvación, estaban escuchando el discurso de Jesús, de lo que había hecho Jesús, estaban hablando de su resurrección, estaban hablando del poder de cuando descendió el Espíritu Santo, todo esto. Por eso dice, pero cuando se manifestó que la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Esta palabra bondad, déjeme atrasarme un poquito. La salvación se basa no en méritos humanos, y eso lo sabemos. No es en nuestros propios méritos. La salvación está basada en la bondad y el amor y la misericordia de Dios. Es un acto, Él inicia este acto de salvación. Él, dice el versículo 2, Él nos salvó. No tiene que ver nada con lo que yo hice. Él me salvó. Es una iniciativa de Dios. Es un lavamiento del Espíritu. Y ahora lo vamos a ver aquí un poquito, el lavamiento del Espíritu, pero también es una justificación, es una herencia de parte de Dios. Entonces se manifestó. ¿Quién se manifestó? Jesús, en su encarnación. Mientras Él estuvo en el cielo, conocían del que iba a venir. Estamos. Llegó y se manifestó. Él se hizo humano, 100%. No es un semidios como algunas películas han tratado de ponerlo. Es Dios, pero también es hombre al 100%. Se manifestó la bondad de Dios nuestro Señor, su amor para con nosotros. Este es el ministerio de Jesús, venir y hacerse visible. Él hacerse visible físicamente, porque leímos en Hechos al Dios no conocido, ¿verdad? Lo que estaban hablando, porque Él no se había manifestado. Ahora es un Dios conocido que vive en nosotros. Esa palabra de bondad y amor tiene que ver con ese término de filantropía. Esa bondad de Dios es buscar el que no busca castigar. La bondad de Dios no es el que busca castigarnos, sino salvarnos de una manera digna, no como humanidad, porque la humanidad era indigna de salvación, pero Él en su amor, en su bondad, de una manera digna nos salva, nos da salvación. El término en sí también describe la acción de quien se preocupa por las necesidades de los demás. Ok, hermanos. Si Dios mostró a mí, por mi bondad y me salva, yo como hijo de Dios, ¿qué debo de hacer? Debo mostrar ¿qué? A la gente bondad, amor. Y yo creo que a veces aquí nos quedamos un poquito cortos, ¿verdad? Porque esta palabra bondad va un poco más allá de solo mostrar. Es dar afecto y amor, en el caso de Dios, a todos nosotros. A todos los que todavía no han creído en Él. A todos aquellos que todavía no han oído de Él. Esa bondad y ese amor es para ellos también. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos de ser iguales. Bondadosos, amorosos. Y déjeme dar esta ilustración. El petróleo, no conocemos, creo que por lo menos yo no conozco una pelota de petróleo crudo,
pero lo he visto en película. El petróleo que sale de la tierra, es denso, es negro, dicen que huele mal, y si cae en la ropa, la destruye. El petróleo, dice que nadie puede poner o nadie quiere poner petróleo crudo directamente en el tanque de su automóvil. ¿Por qué? Porque arruinaría el motor. El petróleo necesita pasar por un proceso complejo en una refinería para ser transformado en gasolina purificada. Algo completamente nuevo, útil y valioso. Nosotros éramos ese petróleo en crudo, hermanos. Dañados por el pecado, Dios no intentó simplemente limpiar la superficie de nuestra vida con religión o con religiosidad o con reglas externas o con denominacionalismos. Él lo que hizo fue aplicar un lavamiento para darnos una regeneración. El Espíritu Santo nos metió en su refinería espiritual y nos dio una nueva naturaleza y nos transformó en personas útiles para reflejar su amor, el de Dios, que fue dado a usted, para reflejar ese amor y esa bondad a los que nos rodean. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra obligación como hijos de Dios. Ahora vea el texto, versículo 5. Nos salvó, ahí está, todos los que somos salvos, ahí estamos incluidos. Nos salvó no por obras de justicia, no por lo que yo hago, ¿verdad? Excluye cualquier esfuerzo humano o cualquier mérito propio como una causa de salvación. Es que yo soy tan bueno. No. Nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia, que es la base de la salvación. Es la composición divina ante nuestra miseria espiritual. No teníamos nada, no valíamos nada, perdónenme, no éramos nada, y Él en su amor logró o quiso salvarnos. Ahora usa el término lavamiento de la regeneración. Y estas son las dos acciones que quiero enfatizar: regeneración y la otra que quiero enfatizar es renovación. En primera instancia, el lavamiento de la regeneración. El lavamiento es una acción interesante, porque la palabra lo que habla es de una pila, de un tanque, de un estañón, algo como usted quiera verlo, pero es algo así suficientemente grande como para sumergirse o sumergir la pieza o lo que usted quiera, para que Dios lo sumergiera a cada uno de nosotros. Este es el lavamiento de la purificación, ese nuevo nacimiento en Cristo, que creo que todos nosotros lo entendemos con claridad, creo. Es una purificación profunda y es el inicio de una nueva vida. Y esta es la parte que a mí a veces me preocupa. Entendemos que somos nuevas criaturas, porque lo entendemos con mucha claridad. Todos lo repetimos, todos los que vienen a Cristo dicen, nuevas criaturas son, o nuevas criaturas son hechas nuevas. El problema es, ¿cuántos vivimos como esa nueva criatura? La regeneración es una vez. Yo no puedo estar regenerándome. Yo vengo a Cristo y una vez Cristo me perdona, una vez Cristo me limpia, una vez Cristo me regenera, me hace una nueva
criatura. Siendo esta nueva criatura, siendo esta nueva persona en Cristo, ya no tengo nada que ver con el mundo ya no tiene nada que ver conmigo. Por eso decimos que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Por eso decimos que el diablo no tiene nada que pueda darme. Yo no quiero nada que sea el diablo, yo no quiero arrebatarle nada al diablo que tenga, que pueda arrebatarle, no me interesa. No tengo claramente desde la Escritura que lo que el diablo tenga no me sirve, no funciona. Yo debo de estar pensando en lo que es mío. ¿Qué es mío? Su espíritu, su palabra, su gloria, su poder, su presencia en mí. Eso es mío. Para que yo camine con Él cada día. No como lo que era, sino como lo que soy. Aquí está el éxito del Hijo de Dios, o el verdadero Hijo de Dios. El que en una vida nueva empieza a caminar afuera, mostrando afuera lo que Dios hizo internamente. Lo que Dios hizo de una manera interna. Pablo dice que cuando entonces venimos a Cristo, tenemos nueva vida. Y yo sé que esto es muy difícil para en 15 minutos o media hora poder hablarlo de una manera extensa, pero la regeneración es un acto soberano del Espíritu Santo que otorga una nueva vida espiritual a la persona, también conocido como nacer de nuevo. Es un acto soberano que el Espíritu hace, da en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. A ver, si yo lo creo, gloria a Dios. Pero perdónenme, en mi vida he conocido muchos que están muy metidos en una iglesia que no han entendido que son una nueva criatura. Y siempre andan berrinchosos y siempre andan protestando por lo que no deben protestar. Y su vocabulario no ha cambiado y su accionar no ha cambiado. Parece que todavía sigue siendo lo que la Biblia dice que deberíamos de haber sido. Regeneración. Esa es la parte interna, esa es la transformación interna, donde Dios cambia la naturaleza pecaminosa, permitiendo que el Hijo de Dios se convierta en una nueva creación. Este término de regeneración, nuevo nacimiento, nueva naturaleza, es la obra divina, lo que quiera. Pero eso es entonces una vez. Lo que sigue es renovación, dice el versículo 5, dice: nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, mas por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Ok, regeneración ya lo dije y renovación lo voy a decir rápidamente. La renovación es la palabra de renovar, es de estar cambiando, es hacer como nuevo algo o volverlo a su primer estado. Yo puedo renovar esta silla. Ustedes hace un tiempo atrás renovaron este auditorio. ¿Sí? Porque podemos cambiarlo. La renovación en la Biblia es la obra continua del Espíritu Santo en cada hijo de Dios, transformando su mente y su corazón, no solo en un evento pasado. A veces, como hijos de Dios, algunos buscan una segunda experiencia o una tercera experiencia con el Espíritu Santo. Que me vuelque, que me tire, que me haga reír, que simple y sencillamente algo que me haga entender que Él está haciendo algo en mi vida. Pero ¿qué más que lo que ya hizo?
Si Él está conmigo, si usted en su casa tiene pan cuadrado, mantequilla y queso crema para hacer sándwiches, ¿por qué tiene que estar deseando todavía la mantequilla maní que dejó en el pasado? Si yo tengo en mi vida, Dios dice que Él está conmigo, ¿por qué entonces yo me siento solo? Si Él dice que nada me va a hacer falta porque Él es mi proveedor, entonces ¿por qué yo sufro? Cuando veo que el tiquete que tengo ahí de la JASEC huele a alicate. Me le acerco hasta que huele a alicate. O como algunos otros hacen, cogen 3, 4 recibos, los meten en el congelador porque creen que congelándolos no los van a cobrar. La renovación, hermanos, es una obra constante que el Espíritu Santo hace en nosotros cada día. Cada día. Cada día que yo me levanto, yo debo de ponerle al Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras hacer. Hoy estoy aquí para que tú hagas conmigo tu voluntad. No lo que yo quiero, pero lo que tú quieras. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Ay, hermanos, y eso es difícil. Búsquenlo en las redes, voy concluyendo. Se llama Oscar Guti. Oscar Guti empieza sus reels diciendo: oye Jesús. Y le dice: hola, quería conversar contigo, porque vieras que tengo este problema, vieras que tengo esta necesidad. Y se queda así: sí, yo sé que tú provees todas mis necesidades. Sí, yo sé, Jesús, que tú me amas y que puedes sanarme. Pero Jesús, y tiene un diálogo interesante, búsquelo. Oscar Guti. No sea, a ver, lo digo con mucho cuidado. No se asusten que abajo aparezca como un influencer adventista. Y entonces yo decía, cuando me topé a este muchacho en las redes, yo decía: Dios, todo respeto, por favor, entiéndame. ¿Y dónde están los bautistas? ¿Y dónde están los de Asambleas de Dios? ¿Y dónde están los cuadrados? Los del Evangelio del Cuadrangular. ¿Dónde están? Tenemos verdad. Tenemos un Dios que es todopoderoso. Pero lo tenemos tan callado, tan guardado, tan interiorizado, que estamos orgullosos del Dios todopoderoso que vive en mí. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobamos cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación en nuestra vida es obligatoria y de manera diaria, para poder crecer y hacer la obra a la que hemos sido llamados, a la que hemos sido injertados en este mundo. Porque Él dice que nosotros nos puso en este mundo para que fuéramos, ¿qué? Luz y sal. Para que lleváramos el poder de Dios, para que lleváramos el Evangelio. Pero la pregunta mía es: si ya yo sé que yo fui lo que era, pero ahora soy una nueva criatura, ¿cuánto de esta nueva criatura que soy ahora le estoy mostrando a la gente? ¿Cuánto de esta nueva criatura que yo soy la gente lo está viendo? Los que me rodean me están viendo. ¿Cuántos ven el poder de Dios reflejado en mi vida?
o en mis palabras, o en mis acciones. Todos hemos oído, y aquí concluyo, todos hemos oído la historia del águila, ¿verdad? Que se viene y se desbarranca y se quiebra el pico y se corta las uñas pegando contra la montaña, y hasta buenos significados le han dado. Bueno, hay una verdad. Esa águila que llaman el águila calva dura alrededor de 40 años de vida. Y en sus 40 años de vida no es que se despedaza el pico hasta que le vuelvan a hacer. Es que constantemente pasa arrastrando el pico en las piedras para poder comer, etc. Esta ilustración me llamó la atención y pude ver 3 cosas que les comparto y oramos. ¿Qué puede significar el pico? ¿Qué puede significar el pico? El pico es por donde come el águila. El pico es por donde nosotros hablamos. Por un sentido saludable de nutrición y un sentido claro, podemos tener claridad de analizar cada palabra que decimos. No es comer por comer, ¿verdad? Tal vez si estuviera más flaquito estas palabras serían diferentes, pero toda la vida ha sido así. Entonces yo le echo la culpa a mi mamá, porque toda la vida ha sido así. Más bien ahorita estoy más delgado. Mami tuvo la culpa, pero eso es para otro tema. La nutrición empieza por aquí, no aquí. Pero nosotros tenemos que aprender a nutrirnos bien. Parece que eso no pareciera que no es un tema muy espiritual, ¿verdad? Pero si no estamos bien nutridos no podemos durar más o trabajar más. Igual la palabra. ¿Quién lo obliga a usted a decir cosas que usted no quiere decir? ¿Verdad? O hay alguien que lo esté encañonando cuando usted se maja un dedo y sale una palabrota en vez de un gloria a Dios. O cuando se le atraviesa a alguien en el carro y tal vez le hace una señal no debida. ¿A usted lo obligan a responder igual? ¿O usted lo hace porque usted quiere? Tenemos que tener mucho cuidado en el pico. Lo que hablamos, lo que comemos, lo que decimos. ¿Cómo lo decimos? ¿A quién se lo decimos? Las uñas y los talones. ¿Cómo alcanzar y hacer las cosas? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Quién nos orienta a tomar las decisiones? ¿Compro carro? ¿No compro carro? ¿Compro un chino o compro uno más viejito? Parece que fueron decisiones muy humanas, pero bien lo dijo el pastor en la lección. Todo tiene que ver. ¿Y todo es de quién? De Dios. ¿Qué quiero estudiar? A veces los jóvenes están en eso y para poder decidir qué quieren estudiar, primero van al Ministerio de Trabajo y Buenos Salarios. Y depende del salario, así crees si puede tener o no vocación para eso. Y por último, las alas representan la ropa que usamos. La forma de cómo te presentas ante otros tiene que ver con todo lo que eres y todo lo que haces. Usted puede ser muy lindo en su forma de hablar, pero si usted llega mal vestido, si usted llega con los últimos gritos de la moda, un tatuaje en su brazo, o no sé, o de negro, o de diferentes formas hay ahorita si yo tuviera pelo con una trenza y una barba aquí con una trenza bien larga, no sé cómo se vería. Tenemos que tener cuidado, porque lo que parece que fuera natural, realmente tiene que ver con lo de Dios. Debemos de vestirnos con energía, con alegría, con agradecimiento a Dios. Sí, es mi único par de zapatos. ¿Y qué?
Dios, gracias por ese par de zapatos. Le decía a mi nieta, un día de estos, mientras hablaba de esto, en una conversación en la familia, le decía a mi nieta que yo sabía lo que era ponerle plantillas de cartón a los zapatos. ¿Cómo, Tito? Y sí, los zapatos tenían la suela un hueco, pero para no sentir la piedra le poníamos plantillas de cartón. Solo yo hice eso, seguro. Hoy posiblemente le pondríamos estereofón o alguna otra cosa, ¿verdad? Pero yo sí manejé zapatos con plantillas de cartón, porque era la manera de poder darle un poquito más de vida a la suela de uno. ¿Sí? Nosotros debemos de entender, hermanos, si queremos conquistar al vecino que nos rodea, a la familia que todavía tenemos, que no lo conocen, debemos de empezar a entender qué clase de hijo de Dios soy y qué clase de hijo de Dios quiere que yo sea. Porque muchas veces hablamos mucho y no, y no decimos mucho. Porque lo que somos no deja llegar el mensaje de lo que yo estoy hablando. Hermanos, como iglesia debemos de enfrentar este reto. ¿Cuántos años tenemos de estar aquí? Muchos, ¿verdad? ¿Cómo queremos ganar a los nuevos vecinos? Porque no son los mismos de hace 60, 70 años, ¿verdad? Debemos de pensar. Simplemente debemos de pensar. No te rindas. No nos rindamos. Todavía hay almas que salvar. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu mensaje, gracias por permitirnos ser hijos tuyos, por traernos, Señor, y darnos una nueva vida, por tu permanencia en nuestra vida, en nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a hacer cada día mejor para ti, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Eso. Gracias, Marquillos. Gracias. No olvidemos las actividades que tenemos para estos próximos días, pero vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, ayúdanos, Padre, a verdaderamente manifestar lo que somos a través de nuestro ejemplo, a través de lo que tú permites en cada uno de nosotros. Acompáñanos, mi buen Dios, ahora que vamos a nuestros hogares o alguna otra actividad, que seas tú cuidándonos y dirigiéndonos. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.